Hola clase, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a iniciar un nuevo tema. Esta clase no es síncrona, entonces, de todas maneras, si tienen dudas o preguntas, las pueden dejar en los comentarios en el Classroom o directamente en nuestra siguiente sesión síncrona, ¿no? El día de mañana, viernes, van a tener su clase con la profesora adjunta Ami y con ella van a practicar y hacer ejercicios de la clase. Yo les sugiero a ustedes que le pregunten las dudas que tienen respecto a su tarea. Y bueno, también las dudas que tengan las pueden hacer conmigo, con cualquiera de los profesores adjuntos. Y recuerden que su examen va a ser la siguiente semana, ¿no? El día todavía no lo tenemos concretamente decidido, pero podría ser el día, pues podría ser el mismo día viernes, hasta cuenta de mañana en 8 días, ¿no? Todavía no lo he decidido con precisión. Pero sí, ya te adelanto para que te vayas preparando, ¿no? Te estudies. Bueno, recapitulando un poquito lo que hemos estudiado hasta ahorita, hemos trabajado ecuaciones de primer orden, caso lineal, caso no lineal, y ahorita lo que vamos a trabajar son las ecuaciones diferenciales vistas desde sistemas como tal, ¿no? Entonces, pues eso es lo que vamos a estar checando. Quizás te puedes preguntar cómo es que haces un sistema de ecuaciones. La idea es muy sencilla, creo yo. Vamos a tener una analogía con los sistemas cuando formas ecuaciones algebraicas. Cuando tienes una ecuación algebraica y la formas en un sistema, pues tienes una eneada de ecuaciones algebraicas, ¿no? Si son lineales, pues con tus métodos de álgebra lineal, aprendiste a expresar tu ecuación algebraica en forma matricial, la aprendiste a resolver mediante algún método de diagonalización y de ahí resolvías tu ecuación, ¿no? O aprendías estas formas de reducir tu matriz hasta llevarla a una forma diagonal. Bueno, acá en los sistemas también vamos a hacer eso cuando trabajemos los casos lineales. Y de hecho, no, básicamente vamos a quedarnos en sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Después vamos a hablar quizás un poquito de los casos no lineales, pero eso sí ya no es propio de nuestro curso en ecuaciones uno. En ese caso, yo te recomendaría que si quisieras ahondar más en sistemas no lineales, pues lleves la materia de ecuaciones 2 o, o métodos, no, ¿cómo se llama? O sistemas dinámicos no lineales o dinámica no lineal. Cursos de ese estilo, pues van a enseñártelo lo mismo, pero para casos justamente no lineales, ¿no? Son más complicados, son un poco más elaborados en la resolución, pero pues igual y son tratables, ¿no? Algunos casos. Este, y pues bueno, vamos a iniciar. Entonces, ¿cómo va a ser el esquema de nuestro formalismo para estos sistemas? Pues vamos a pensar que nuestro problema va a vivir con n entradas. ¿Qué significa esto en términos de ecuaciones? Pues significa que tú tienes un vector que va a vivir en Rn y que va a ser dependiente de t. Entonces le ponemos la barrita simplemente para indicar que esto ya no es un escalar, es un vector. Es decir, tienes x una componente dependiente de t, x2 componente dependiente de t, x enésima dependiente de t, ¿no? Técnicamente hablando, también podemos escribir que X está en Rn, ¿no? Entonces, vamos a pensar que nuestro sistema, de una u otra manera, lo podemos mapear con n entradas, n componentes, cada una de ellas es dependiente de nuestra variable independiente t, y se van a relacionar entre sí. Eh, Pensemos, por ejemplo, en una situación ecológica
En una situación ecológica biológica, pensaré en animalitos que pueden ser considerados como presas y depredadores, ¿no? Entonces, si pensamos en algo asociado a presas y depredadores, entonces si tenemos presas y depredadores, tenemos un entorno en el que estas dos poblaciones pues van a convivir, ¿verdad? Porque estamos asociando este problemita a un entorno como ecológico, biológico. ¿Cómo pueden interactuar estas dos especies? Pensemos que son, no sé, leones con antílopes o borregas con lobos, cosas por el estilo, en el que vamos a tener parejas, este, que pues de una u otra manera se relacionan entre sí. Este problema lo voy a em, formalizar más adelante, pero la idea es cómo pensar o cómo asociar algo que va a depender de dos o más cantidades en interacción, formando un sistema dinámico, es decir, ambas variables están acopladas, dependen mutuamente entre sí en un solo sistema. Eso es lo interesante. Esto, repito, es pensándose en algo así como un ecosistema, ¿no? En el que hay dos especies biológicas que pueden interactuar. Obviamente, si nos vamos en formas genéricas o más amplias de lo que es un ecosistema, pues puedes pensar que las presas también dependen de su alimento, que puede ser el pasto o la hierba que ellos consuman. La hierba a su vez depende del entorno, del tipo de suelo, del sustrato, etcétera, etcétera. También las plantas tienen sus propios insectos además de las presas como animales grandes, también están los insectos que las pueden este, consumir, las abejas las polinizan, o sea, todo esto forma un sistema complejo que puede asociar muchas variables de estudio, ¿no? Estas variables a las que estoy haciendo alusión X1, X2, Xn son esas cantidades, ¿no? Y tu sistema puede ser tan grande como tú lo desees. En ese sentido, estamos pensando que nuestro sistema va a tener n componentes que están en interacción, ¿sí? Entonces, por eso me estoy mapeándome el problema, por ejemplo, de un ecosistema. Y repito, también esto se asocia a algo importante que tiene que ver con complejidad. La complejidad, como su nombre lo indica, es una forma o un método de estudio eh, que es ambicioso porque pues vas a tratar de optimizar o de pensar todo lo que puede estar involucrado en algo dinámico, ¿no? Regularmente es dinámico. Hay formas diversas de estudiarlo. Puedes estudiarlo con ecuaciones diferenciales, puedes utilizar diagramas como grafos o métodos de combinatoria, no lo sé, depende qué problema estés abordando. Y hay instituciones en las que la complejidad es tu chamba, ¿no? Por ejemplo, dentro de la UNAM está el C3. El C3 literalmente es un centro de investigación que se llama Centro de Ciencias de la Complejidad, en la que se estudia todo esto desde una perspectiva multidisciplinaria, ¿no? Entonces hay personas que hacen matemáticas, hay personas que hacen biología, hay personas que hacen física, hay personas que hacen economía, finanzas, no lo sé, hay muchas personas que hacen su trabajo desde diferentes perspectivas para tratar de llegar a resoluciones en común, ¿no? Para dar solución a problemas, por supuesto, este, de índoles variados y diversos. Entonces la complejidad, repito, es algo que se asocia mucho a los sistemas porque pues vas a tener una interacción de muchos o de varios entes que pueden formarte un algo, ¿no? Concretamente en las presas y depredadores vamos a notar algo que creo que es hasta cierto punto intuitivo, pero repito, después lo vamos a demostrar con mayor formalidad porque vamos a formar el sistema de ecuaciones que forma este modelo que voy a describir más adelante. Pero la idea detrás de la población de presas o depredadores es la siguiente. Pensemos que el eje vertical va a considerar población N.
N ya sea de presas o de depredadores, ¿sí? Y T pues es el tiempo. Entonces, si tenemos una población de depredadores, ¿qué es lo que nos va a pasar con la población de depredadores cuando interactúan con las presas? Pues bueno, los depredadores, vamos a denotarlos con un colorcito rojo. Los depredadores podrían empezar con una población inicial de cero y si no hay ningún tipo de alimento que los mantenga, pues la población de depredadores va a caer con el tiempo, ¿sí? Ahora, si de forma paralela pensamos en una población de presas a un tiempo cero, la población de presas regularmente, si no tiene depredadores, pues va a empezar a crecer, pero si inicialmente tenía una cantidad de depredadores alta, pues esta población va a empezar a decaer también, ¿sí? Pero si decae la población de depredadores porque no están sintiendo la presión, la presencia de presas, pues la población de presas va a aumentar porque ya no hay depredadores que los estén aniquilando, ¿no? Entonces, esta cantidad va a aumentar, ¿sí? Si seguimos avanzando en el tiempo, pues va a llegar a algún límite quizás o quizás no, no lo sé, ya depende de qué tipo de poblaciones estemos estudiando. Y lo que va a pasar con los depredadores es que cuando empiecen a notar que la población de presas empieza otra vez a crecer, pues entonces la población de depredadores empieza también a crecer porque ya empiezan a tener alimento, ¿no? Y para las presas, cuando empiecen a detectar que la población de depredadores empieza a aumentar, pues la población se va a mermar porque van a ser aniquiladas o comidas por los depredadores, ¿no? Y entonces esto va a jugar ¿cómo se llama? Un sistema que va a tener como cierta armonicidad, ¿no? Hay cierto tipo de armonía. Esta armonía no necesariamente tiene que ser lineal. ¿Qué significa eso de lineal? En este contexto, significa que estas soluciones no necesariamente tienen que ser funciones tipo seno o coseno, soluciones armónicas. Pueden ser soluciones periódicas, pero no necesariamente este, lineales como senos o cosenos, ¿sí? Puedes tener una función armónica, no lineal, que sería una mezcla o una suma de senos y cosenos que nos dé cosas no lineales, repito. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto sea el latido del corazón. El latido del corazón, pues es más o menos periódico. Quizás tiene alguna otra componente por ahí pequeñita, como un rebote, pero aquí me falta ponerlo, ok. Pero aquí tiene cierta periodicidad pensando en el latido del corazón, pero estas cosas no son senos o cosenos, simplemente tienes funciones que se comportan en forma armónica, más o menos, pero no son senos y cosenos, ¿sí? Eso es importante. Después tú puedes estudiar cosas más llamativas de este tipo de análisis con series de tiempo o análisis de Fourier y análisis de Fourier. Y puedes preguntarte, oye, Fourier, ¿qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver porque en el espacio de Fourier o espacios de frecuencias, lo que te interesa más que nada son los espacios temporales o periodos que hay entre picos, ¿sí? Por ejemplo, pensando en esta gráfica eh, de depredadores y presas, estos picos que se ven aquí son importantes, ocurren cada cierto tiempo, o sea, cada cierto periodo, y entonces eso es lo que es relevante cuando haces estudios de Fourier, estudias las frecuencias con lo que eso aparece, ¿sí? Bueno, esa es otra materia, simplemente la cito, pero para nosotros lo que va a ser importante es construir el sistema en este caso que describa este comportamiento, ¿sí? ¿Bajo qué sustento? Pues pueden ser sustentos que vengan desde lo observacional, pueden venir desde algo teórico, pueden venir de algún teorema, pueden venir de alguna teoría, no lo sé, ya depende, repito, de lo que tú estés investigando. Para el caso biológico, sí existe un modelo, se llama el modelo de Lotka-Volterra.
lo vamos a estudiar cuando casi acabemos la parte de sistemas lineales. ¿Por qué? Porque este modelo que te estoy presentando de presas y depredadores es un modelo no lineal, ¿sí? Entonces, antes de abordar problemas no lineales, pues hay que estudiar los que son lineales, ¿sí? Repito, en este caso, por ejemplo, para este sistema, nuestro problema quedaría acotado en R2. ¿Por qué R2? Bueno, porque tienes dos variables de estudio que están acopladas, están interactuando entre sí para seguir en el tiempo, ¿sí? Entonces, pues nada más, no sé si hasta aquí hay preguntas. Si hay preguntas, repito, bueno, no las puedo ahorita atender en tiempo y forma, pero las pueden comentar, ¿no? O hacer sus dudas, en comentarios, ¿va? Continuamos. Entonces, ya tenemos ahorita la noción de cómo tener o qué noción nos da un sistema, por lo menos ahorita en R2. En R3, pues vas a tener tres variables de estudio, en R4, cuatro y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, los que son físicos, muchas veces se preguntan cómo es el problema de los tres cuerpos. Ese es complicadito porque cuando lo estudias en términos de gravitación, de la tipo Newton, el modelo es caótico. Entonces, por ejemplo, si tú tienes ahora el Sol, tienes la Tierra y tienes por ahí algún otro planeta como, por ejemplo, Júpiter. Hoy Júpiter me quedó gigantesco respecto al Sol. Bueno, el Sol que sea más grande, ahí está. Ya son tres cuerpos. Este problema, para tres cuerpos en general, es caótico. Eso de caos lo veremos más adelante, pero este problema de tres cuerpos, técnicamente hablando, está en muchas dimensiones. ¿Por qué? Porque mira, vamos a tener al Sol en su coordenada X, Y, Z, a la Tierra en su coordenada X, Y, Z, y a Júpiter en una perspectiva X, Y, Z, pensando en que X, Y, Z son las coordenadas, ¿no? Todo esto lo podemos tener en un solo sistema de referencia, X, Y, Z, y cada una de ellas representaría como las coordenadas de nuestro problema, ¿no? A esto le llamaremos X1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, y entonces tendríamos un sistema de ecuaciones que vive este, para cada uno de estos cuerpos en R3, ¿sí? Nos darían nueve ecuaciones diferenciales que se pueden simplificar mucho porque tú puedes sacar, por ejemplo, tener un solo sistema de referencia pensando en el centro de masa. Podrías usar ciertas simetrías, no sé, tal vez este cuerpo tenga la misma masa que el otro. Bueno, en este caso no, pero puedes simplificar a veces las cosas, a veces no se puede. Puedes tomar ciertas simetrías, etcétera, pero en general para este problema tendríamos un sistema con una mayor dimensionalidad, porque está representándose aquí cada una de las variables como las coordenadas, ¿no? Que tiene el Sol, Júpiter y la Tierra. Bueno, este problema nos abrió históricamente un estudio al caos y esto fue principalmente abordado por Poincaré. Poincaré aquí es relevante, no porque fuera el pionero en el estudio y la palabra como definición de caos, sino porque él fue el que motivó algo que vamos a llamar análisis cualitativo. El análisis cualitativo es una forma en la que tú puedes estudiar todo un sistema complicado, complejo, utilizando información simplificada de tu problema, concretamente hablando de algo que denominaremos como puntos críticos. Esto de los puntos críticos lo vamos a definir, de hecho, en pocas sesiones, y esto nos permitió o nos permite, repito, estudiar a nuestro sistema con poca información de manera aproximada. Es una forma en la que aproximas su estudio. Es cualitativo en el sentido de que no nos va a dar las soluciones exactas,
pero sí nos va a dar información de cómo se comporta globalmente un algo, ¿sí? Respecto a ciertos puntos de interés. Eso también va a ser importante para nuestra materia. Repito, el problema de tres cuerpos nos da el origen de caos. Te puedes preguntar, oye, pero si esto es caótico y Poincaré no sabía que era el caos, ¿por qué entonces lo denominas como caos? Bueno, lo menciona Poincaré porque él fue la primera persona que se dio cuenta de las anomalías que representaba poner condiciones iniciales en este problema y las implicaciones que traían a futuro cuando movías tantito estas condiciones iniciales, dónde estaban situados, qué masas tienen, etcétera, etcétera. Él fue básicamente la primera persona que se dio cuenta de la sensibilidad de las condiciones iniciales. Esto de sensibilidad de condiciones iniciales es importante porque esto tiene mucho que ver con lo que después mencionaremos como caos, ¿va? Repito, esto también sigue siendo un sistema. Son tres cuerpos que interaccionan en tres dimensiones, ¿sí? En fin, ¿cómo vamos a representar matemáticamente a un sistema? Ya tenemos ahorita la idea de que cada uno de estos elementos que nos forman a las variables de estudio viven en Rn, n entradas de ecuaciones, ¿sí? Entonces, la forma en la que vamos a abordar nuestro problema va a ser mediante las ecuaciones diferenciales en sistemas de primer orden. Entonces vamos a tener un vector que va a vincularse con X y lo vamos a mapear a X' mediante una función de campo F, que nos va a hacer la labor de mantener la información de cómo se relaciona nuestro sistema, ¿sí? Técnicamente hablando, F es una función que va de Rn a Rn. Vamos a mantener cuadrado nuestro sistema de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces, sin ningún o sin pérdida de generalidad, puedo decir que x1 va a ser una función f1 eh, que va a ser dependiente en principio puede ser dependiente de t, de x1, de x2, de xn variables, ¿sí? Ah, perdón, aquí no es x1, aquí es x1 prima, ¿ok? Justamente esta es la cantidad que me está dando la relación entre x y x prima, ¿sí? Lo mismo puedo hacerlo para x2 prima. Va a ser una funcional 2 que va a depender de t, de x1, hasta xn, ¿sí? Y podemos llegar hasta n relaciones que estén consideradas en nuestro problema. Entonces puedo llegar a xn' igual a fn de t, x1, hasta xn, ¿sí? Esto en concreto sería nuestro sistema de ecuaciones diferenciales. Ordinarias todas, ¿sí? También podrían ser parciales, pero esas son de otra materia y no vamos a entrar en eso. Todas estas ecuaciones, repito, son sistemas de ecuaciones ordinarias. Cada función f yésima nos va a dar la relación de la forma en la que se acoplan nuestras ecuaciones diferenciales, ¿sí? También podríamos escribir que en otra notación, x' es una función vectorial que va a depender de t y pues de x. Esa es otra alternativa para escribir lo mismo. O sea, eso y esto son equivalentes, ¿sí? Tú aquí, si ya quieres estudiar por tu propia cuenta, puedes buscar sistemas dinámicos y regularmente vas a encontrar esta ecuación que estoy escribiendo, ¿sí?
Creo que es clara como se ha expresado hasta el momento. Tenemos que cada entrada yésima de nuestro sistema de ecuaciones diferenciales pues va a estar relacionado con una función que va a depender del tiempo o de la variable independiente y de cada una de las entradas. Repito, creo que también otra cosa es importante recalcar que la variable independiente no necesariamente tiene que ser el tiempo, pero cuando das aplicaciones regularmente sí lo es porque es la variable que no tienes control, ¿no? Sobre la que no hay una forma en la que puedas pararlo y ya. Es la cantidad de la que regularmente dependen todas las demás cosas, ¿sí? Por eso manejo T de tiempo, pero repito, no tiene que ser, o sea, necesariamente el tiempo, puede ser otra cantidad, puede ser espacio, puede ser distancias, puede ser algo químico, no lo sé, no, o puede ser algo geométrico, no lo sé, repito. T es simplemente la cantidad independiente, ¿sí? Bueno, hasta aquí ya construimos nuestro sistema de ecuaciones diferenciales y esto ya nos va a dar dos posibilidades. Tenemos esa función vectorial que depende de t y de x vector y vamos a hacer una definición. Eh, Vamos a definir lo que es un sistema autónomo. Un sistema autónomo es aquel en el que f es explícitamente dependiente de X solamente. Esto es un sistema autónomo. Es decir, tus variables no tienen ninguna dependencia explícitamente de la variable independiente o de la variable temporal, en este caso pensando que te es tiempo. Por ejemplo, eh, cuando hablaba del caso biológico, del modelo presa-depredador, en este marco que te comenté, estas dos cantidades, roja y verde, en principio dependen mutuamente entre sí, pero no mencioné en ningún momento que existiera algún agente externo que fuera un pateo o algo, algo explícitamente del tiempo, alguna variable que le llamaremos, no sé, R de t. Parece una V, pero es una R. Algo que dependa del tiempo, que le meta ruido a esto, no lo mencioné, ¿sí? Este R, pues podría ser, no sé, por ejemplo, el calor o la temperatura como función del tiempo que le meta ruido a nuestro modelo, ¿sí? Por ejemplo, los físicos a veces los factores que son explícitamente dependientes del tiempo lo asocian a pateos, es decir, a forzamientos externos o cosas de las que no tienes control, son cosas externas. En fin, entonces repito, si nuestro sistema depende explícitamente de sus variables con las que se forma, eso se denomina como un sistema autónomo. Y un sistema no autónomo es aquel en el que la función sí es una cantidad dependiente también del tiempo en forma explícita. Esto es un sistema no autónomo. Creo que el nombre lo refiere. Autónomo tiene autonomía sobre las variables de interés o de estudio. Lo que vamos a tener por propósito en esta parte es obtener quién es X, ¿no? Nuestro sistema, repito, de interés es resolver la cantidad de X. Eso es lo que vamos a buscar. Si tu sistema de ecuaciones diferenciales depende solo de X, eso es autónomo. Si tu sistema de ecuaciones diferenciales depende también del tiempo, o sea, de forma explícita, entonces eso se conoce como un sistema no autónomo. Ya hay dependencia explícita de esa variable adicional, ¿sí? Entonces, esto nos da ya una diferencia importante para nosotros en la forma en la que vamos a resolver las cosas. Los sistemas autónomos son más sencillos o simples, entre comillas, simples de resolver. Los no autónomos requieren un poquito más de trabajo.
Por ende, nosotros vamos a comenzar con esta parte, con los autónomos, es con lo que vamos a comenzar. Y vamos a comenzar con una función más, la más simple de las que podamos. Quizás no la más simple y trivial, pero sí la más sencilla. Y es considerar sistemas autónomos lineales. Entonces, un sistema autónomo. Me equivoqué aquí al escribir. Autónomo lineal, pues va a ser de la forma f igual a algo que se puede expresar en forma lineal. ¿Cómo representarías algo lineal en términos de muchas dimensiones? Pues la forma lineal en la que tendrías a un vector, pues sería el vector mismo y quizás tengas una transformación lineal asociada a esa estructura lineal. ¿Qué forma lineal te da transformaciones en campos vectoriales? Pues campos vectoriales en Rn, pues sería una matriz, ¿no? Una matriz es la que nos haría la forma en la que tendrías un sistema lineal cuando la multiplicas por un vector en Rn, ¿sí? Eso nos formaría nuestro sistema autónomo lineal. Esta sería la estructura, ¿sí? Entonces, nuestro problema de interés va a ser resolver este ejercicio. Entonces, la ecuación estrella importante para nosotros va a ser x' igual a por x, donde entiéndase que x está en Rn y pues por ende A va a ser una matriz que está en el campo de matriz de n por n, ¿sí? Creo que no mencioné explícitamente, pero la matriz tendría que tener elementos reales. Entonces, el elemento ijésimo de la matriz sería AIJ real. En fin, creo que esto es necesario porque tú podrías hacerte la pregunta, oye, y si la matriz tiene elementos complejos, también lo puedes hacer, pero esas ya salen de nuestras herramientas del curso porque además no has llevado la materia de, pues, variable compleja y en dado caso, si quisiéramos abordar ese caso, tendríamos que tener ya nociones más avanzadas de campos vectoriales en CN, ¿no? En los números complejos. Y eso no lo tenemos. De hecho, sí vamos a utilizar un poquito de números complejos, pero no con entradas de complejos. Vamos a tener que utilizar los complejos en otra cosa que, repito, más adelante también te voy a enseñar a usar. En fin, este va a ser nuestro problema y todavía lo vamos a simplificar aún mucho más. Nos vamos a quedar en el caso plano. Entonces vamos a resolver sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias planos. Y además de ser planos, van a ser lineales. ¿Qué significa esto? Bueno, ya tenemos el caso lineal general. Está en Rn. ¿Qué significa que sea plano? Pues plano significa que va a estar en R2. Entonces, vamos a tener que vas a estar resolviendo la ecuación de arriba, pero expresada así, como x1', x2' igual a una matriz, pero en este caso la matriz está en R2, es en el grupo de matrices 2 por 2, sea matriz A, B, C, elementos A, B, C, D, por x1, x2. Eso es lo que va a formar nuestro sistema de ecuaciones diferenciales lineales planos. Este va a ser el ejercicio que vamos a considerar durante pues aproximadamente un mes y cachito. Es bastante interesante resolver simplemente este problema. Y, por ejemplo, si tú quisieras ahondar más en el curso, en esta parte, yo te recomiendo de manera muy amplia las notas de la profesora Laura Ortiz Bobadilla. Es una excelente docente,
gran investigadora. Eh, Tuve la dicha de ser su estudiante hace ya muchos años, justamente en esta materia, y Ecuaciones 2 también la tomé. Es un muy buen curso y tiene muy buenas notas de esta parte. De hecho, su curso técnicamente hablando se centra en esta parte porque creo que es la esencia verdadera de las ecuaciones diferenciales. Otro libro que te recomiendo es el Hirsch-Smail. Déjame primero pongo las notas de Laura Ortiz. Bobadilla. También está por ahí el libro del Hirsch-Smail y también está el libro, yo creo que es el más tradicional de ecuaciones diferenciales, que es el Arnold. Estas tres referencias o citas a libros creo que sí son muy importantes para esta parte. De la parte previa del tema uno o bloque uno que hemos estudiado, realmente cualquier libro es bueno, no tengo ningún inconveniente, incluso es cualquiera, pero para esta parte sí te recomiendo que cheques alguna de estas tres referencias. En orden, prácticamente sería ese el orden. El Arnold es demasiado pesado, es un libro bastante grueso que te recomiendo checar cuando ya hayas entendido esta parte. Si no, de lo contrario, quizás te pueda confundir un poquito, además de que hay muchos conceptos también aplicados en física. Si eres una persona que tiene un poco de apatía o de disgusto por aplicaciones en física, pues no te lo recomiendo tanto por lo mismo. Y te podrías decir, oye, pero es muy matemático. Sí, pero es muy matemático aplicado en física. Después vas a ver que hay incluso un libro de mecánica de física de Dale Arnold, y de hecho hay un teorema que se llama el teorema CAM, que tiene que ver mucho justamente con las aplicaciones a la mecánica de las ecuaciones diferenciales. Y el teorema CAM, una es la letra K de Kolmogorov, A es de Arnold y la M es de Moseley. Entonces, eh, pues tiene un teorema aplicado directamente a la mecánica que los físicos en esta parte avanzada de la mecánica analítica se estudia. Entonces, por este argumento, yo te recomendaría un poquito más que te centres en las dos primeras referencias que te doy. La última es muy buena, pero sí yo la considero más avanzada, principalmente para este curso. Quizás para algo más avanzado sí te lo recomiendo con todo este lujo de detalle. Lo que va a ser también interesante para nosotros es que en alguna parte del curso utilizaremos la notación del Arnold. Esta parte sí va a ser importante porque cuando entremos en una cosa que tiene que ver con los números complejos, utilizaré la notación de este libro. Me parece más apta seguir la notación del Arnold que la de Hirschsprung porque evitaremos tener que lidiar con un signo adicional de algo que veremos más adelante. En fin, bueno, hasta aquí dejo esta sesión. La siguiente clase voy a básicamente a continuar utilizando ya esta expresión, lo que está encuadrado aquí. Va a ser mi punto de partida. Y pues si te quedaron dudas o tienes preguntas con confianza, hazlas. Toma las notas y dime, oye, tengo duda en tal ecuación o en tal parte del video y lo checamos en tiempo real para la siguiente sesión, ¿va? Si no hay cosas relacionadas a esto en los comentarios, pues daré continuidad y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Recuerden que mañana es la clase con la profesora Ami y la siguiente semana sería su examen, ¿no? Y mañana entregan tarea, entonces también suerte con su tarea. También si tienen dudas, con confianza háganla saber. Y pues seguimos en contacto. Nos vemos a la siguiente. Hasta luego. Bye.